Hoy te quiero compartir el tema corrección en tiempos de YouTube. Desde que me involucré en los medios de comunicación, primero teniendo un programa radial en la ciudad de Coyhaique, hasta ahora que han pasado casi 12 años de esa primera experiencia y siendo director de emisión Urbana Media, he tenido que revisar mucho material en Internet, sobre todo en la plataforma de YouTube, donde tenemos un canal. Y algo ha llamado profundamente mi atención en estos meses. A principio de año, revisando diferentes predicaciones de pastores reconocidos a nivel mundial, fue que accedí a un video que hablaba mal de uno de esos pastores. Por supuesto no voy a compartir el nombre, ya que no es lo fundamental de este pensamiento. En el video se observaba y se escuchaba cómo este pastor había entrado en la apostasía y daban diferentes pruebas mostrando varias secciones de sus predicaciones, las cuales tampoco voy a mencionar porque sabrían de quién estoy hablando. Literalmente al pastor lo destrozaban con este video que duraba como 10 o 15 minutos. Como reacción, tomé la decisión de no escuchar ni ver más sus predicaciones, y una inquietud nació en mí. ¿Sería este el único video de este tipo? Para mi sorpresa, no era el único ni el último. Revisé cientos de videos que hablaban de otros pastores, incluso canales exclusivos para denunciar, según sus creadores, la apostasía de los tiempos finales. Otro canal se dedicaba a nombrar y analizar las canciones de los ministros de alabanza más reconocidos a nivel mundial y a comentar que no mencionaban el nombre de Jesús. Palabras como apóstatas, hipócritas, ladrones, negociantes de la fe, mercaderes del evangelio, incluso malditos. Y otros epítetos que sería largo mencionar. Realmente parecía que todos de alguna u otra forma estaban manchando el evangelio. A un pastor por contar un chiste en la plataforma le tildaban de payaso, pero me dediqué a investigar, ya que no me gusta dar una opinión sin estar informado al respecto. Descubrí que solo en YouTube hay miles de videos de esta categoría, y una de las cosas que también llamó mi atención es que hay videos de denuncias, entre comillas, y el pastor aludido responde por la misma plataforma, lo que me llevó a plantearme la pregunta lógica. ¿Está bien esto? ¿Que personas escondidas en las redes sociales critiquen a otros? Porque esto también fue una de las cosas que llamó mi atención de estos canales. En muy pocas ocasiones usaban un rostro o daban alguna dirección para responderles. Algunos usaban programas de voz para no tener que colocar la propia en los videos. Pero como decía mi abuela, si no tienes nada de qué avergonzarte, no tienes para qué esconder tu identidad. Con estos antecedentes me dediqué a revisar varias publicaciones donde se hablaba de cómo debemos corregir a alguien, primero que ha cometido un pecado o se ha vuelto un apóstata, o simplemente está enseñando algo que no tiene nada que ver con la verdad de la Biblia. Y esto tampoco puedo negarlo, hay muchos enseñando un montón de enseñanzas falsas, que también asusta un poco. En los videos que he revisado muchos se autodenominan atalayas y por eso están en la obligación de denunciar estas cosas de forma tan pública como lo es YouTube. Pero, ¿realmente están cumpliendo la obra de la atalaya? ¿O hemos sacado de contexto este versículo para escondernos detrás de él y apuntar con el dedo a cualquiera que piense diferente a nosotros? ¿Se está respetando el modelo bíblico para corregir a un hermano pastor o líder de una congregación? Y lo más importante, ¿nos estamos respetando como personas? Luego de un minucioso estudio he llegado a la conclusión que no. El afán de este pensamiento no es denunciar a nadie, sino más bien mostrar cómo se deben hacer las cosas. En este punto, antes de entrar de lleno en este pensamiento, quisiera que repasemos algunos conceptos. ¿Qué significa ser apóstata? Básicamente un apóstata es cualquier persona que se aparta del camino, que se pone a un lado, que deserta, que se vuelve hacia atrás o que enseña un evangelio diferente al que entregó nuestro Señor. O sea, se puede apostatar por miedo a la persecución, por ceder a las tentaciones comunes que todos tenemos, por amar más la gloria de los hombres que la de Dios, por amar las riquezas, por frustración, etcétera. Según la definición anterior, cualquier persona puede ser un apóstata, ya que esto significa en un sentido básico volver atrás en el camino que vas caminando. Sé que en estos tiempos el único significado que se ha remarcado es el hecho de enseñar algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Pero esto es solo una parte de la verdad. Así que una vez que hemos aclarado esto, debemos reconocer un término importante para este pensamiento. Tenemos la palabra hater. Hater son definidos como cínicos hostiles, son desconfiados y desdeñosos, con disposición para la agresión, de allí que su actitud pueda en ocasiones llegar a la ofensa. Les gusta pensar que el único razonamiento correcto es el suyo y que los demás están siempre equivocados. A los haters les gusta llevar la contraria, ser provocadores y políticamente incorrectos. Ya entendiendo estos conceptos vamos a desarrollar este pensamiento. ¿Cómo corrigió Jesús a sus discípulos cuando se equivocaron o trataron de desviarlo de su misión?
En este punto tenemos varios ejemplos, pero vamos a tomar dos. Primero, analizaremos el caso de Pedro cuando quiso corregir a Jesús para que no fuera a la cruz del Calvario. Desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Como podemos ver en esta porción, Pedro tomó aparte a Jesús para decirle que estaba equivocado con lo que decía. Y Jesús no fue delante de los discípulos para corregir a Pedro, sino que aprovechó que estaban solos y lo reprendió. Luego de varias metidas de patas por parte de Pedro, nuestro Señor siempre buscó su restauración. Al final lo espera en la orilla mientras prepara un pescado y le pregunta 3 veces si lo amaba, a lo cual Pedro contestó afirmativamente, y Jesús en ningún momento le sacó en cara los errores que había cometido, sino que le dijo: sígueme. El segundo ejemplo es el de Judas. Nuestro Señor Jesús conocía muy bien lo que iba a hacer Judas para que él fuese crucificado, pero en todo el relato no vemos ninguna oportunidad que Jesús utilizara las reuniones con sus discípulos para confrontar a Judas. Incluso cuando le dijo que lo que iba a hacer lo hiciera pronto en medio de la cena, el texto bíblico nos deja en claro que ninguno de los que estaban con él entendió lo que Jesús le quiso decir con eso. Incluso cuando Jesús lo besa en el Getsemaní le dice: amigo, ¿a qué vienes? Jesús sabía que su hora había llegado y que el beso significaba que Judas lo estaba entregando, pero aún así lo llamó amigo. Estos ejemplos nos indican que nuestro Señor siempre buscó la restauración de sus discípulos, y aunque Judas estaba destinado a hacer lo que hizo, Jesús siempre lo trató con afecto y no lo denunció ni lo desenmascaró en público. Ahora, ¿qué hubiese pasado si esto ocurriera en nuestros tiempos? Si alguno de nosotros se hubiese enterado de las metidas de pata de Pedro, ¿hubiésemos hecho un video en YouTube para denunciar a Pedro? ¿O hubiésemos subido otro video declarando que Judas iba a traicionar al maestro? Este no es el modelo de Jesús. Uno de los principios de administración dice que las alabanzas deben ser en público, pero el tirón de orejas debe ser en privado. Aunque esto no es de la Biblia, creo que refleja muy bien cómo debemos actuar en estos tiempos donde el Evangelio ha sido tan manoseado. Y quiero que puedan entender muy bien esta parte. Si ventilamos nuestros errores en público, la gente que no conoce al Señor tendrá más argumentos para no recibir el mensaje de salvación. Me ha pasado en un par de ocasiones al tratar de compartir el Evangelio con personas que me responden: ¿tú eres de esos que se tratan mal en las redes sociales? Y me preguntan: ¿dónde está el amor de tu Dios en eso? Realmente nos estamos convirtiendo en nuestros propios haters y estamos haciendo vana la cruz de Cristo con nuestras acciones. Con esto no estoy diciendo que las falsas enseñanzas no deben ser corregidas. Lo que estoy diciendo es que debemos hacerlo de la manera correcta. Lo más importante de todo esto no es que denuncies la enseñanza equivocada. Lo más importante es que la persona detrás de esa enseñanza vuelva al camino correcto. Veamos lo que dice Santiago 5, 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En este texto no habla de denunciar al que se ha extraviado de la verdad, sino que deja bien en claro que debemos hacerle volver. Además nos dice que con esto salvaremos de la muerte a un alma y cubriremos una multitud de pecados. Esto echa por tierra los que creen que es más importante denunciar en forma pública a los que se han desviado. Lo que busca nuestro Señor por sobremanera es que el alma de esa persona sea salvada. Además, el verso 9 de este mismo capítulo dice claramente: Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. La queja trae condenación, ya que tomamos el papel de jueces que no nos corresponde, y la Biblia nos dice claramente que nosotros juzgamos según la carne. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el Padre que me envió. Juan 8, versos 15 y 16. Veamos otro texto bíblico para ver si podemos juzgar a otros. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Dios es el único juez justo y por esto no podemos ni debemos ocupar su lugar. Nuestra función principal es compartir el Evangelio de Jesucristo a los que no le conocen, pero como dije hace un rato, nos estamos desprestigiando a nosotros mismos con estas actitudes. Entonces, ¿qué debemos hacer ante un hermano, pastor o líder que se ha desviado de la verdad? Lo primero es ir donde ese líder y hablar en privado para ver si reconoce su error y vuelve a la verdad del Evangelio.
Por eso no es efectivo que esto se haga a través de las redes sociales o YouTube. No hay un contacto personal, no hay una verdadera demostración de amor. Son solo críticas lanzadas esperando que ese líder que está en el error vea tu video y se arrepienta. Es cierto que vas a ganar una cantidad enorme de suscriptores, pero el objetivo de restaurar a ese hermano, o líder, o pastor, no se va a cumplir y eso nos puede destruir. Veamos lo que dice nuestro Señor al respecto. Mateo 12, de 22 al 30, habla de una casa dividida contra sí misma. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Esto es lo que nos espera si continuamos. Tendremos una casa dividida, y esto nos llevará a caer. No podemos, por un lado, hablar del amor de Dios si no somos capaces de demostrarlo entre nosotros. Si no amamos a nuestros hermanos, difícilmente podemos amar a aquellos que no lo son. Mientras el ser humano se vuelve más individualista, nosotros debemos mostrarnos cada día más unidos. Debemos marcar la diferencia. Y en serio la repito, esto que está pasando nos muestra lo mejor de ser hijos de Dios. Por esto la Biblia nos habla que somos un cuerpo. Tenemos diferentes miembros, pero seguimos siendo una unidad. Y si algún miembro se enferma, no debemos dejarlo morir o amputarlo. Tenemos que buscar su sanidad para que podamos funcionar de la mejor forma posible. Debemos reflexionar con respecto a esto y si nos hemos equivocado, pedirle perdón a Jesús para continuar avanzando en estos tiempos que son tan peligrosos y que no van a mejorar, sino que empeorarán cada día. Debemos ser la generación que reciba al Señor en su segunda venida como un solo cuerpo. Bendiciones. Antes de terminar este video, quisiera invitarte a compartir este tema con tus contactos y suscribirte a nuestro canal. Regálanos un me gusta y deja un comentario en la casilla de los comentarios. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al email misionurbanamedia@gmail.com o revisa nuestras redes sociales mencionadas al principio de este video. Que Dios te bendiga.